encontré a mi madre tirada en el suelo, con la mitad del cuerpo fuera de la casa, mientras la puerta, empujada por el aire, se azotaba y la golpeaba una y otra vez. Pónganse cómodos y disfruten este relato. Esto es Relatos de las Sombras. Todo comenzó cuando mi madre se reencontró con una vieja vecina de la infancia. Al principio todo era armonía. La señora empezó a visitarnos muy seguido, acompañada de su hermana y sus hijos. Pero un día la tranquilidad se rompió. En medio de la plática, la vecina comenzó a convulsionar horriblemente. Su hermana, en lugar de llamar a una ambulancia, la tomó del cuerpo y empezó a gritar que se le estaba metiendo la Santa Muerte. Tiempo después supimos la verdad. Todo ese teatro de que la Santa Muerte bajaba en ella era una farsa. Quienes conocen de estos temas saben perfectamente que la Niña Blanca no baja en persona de esa manera, porque ella no es un ser de luz que preste su presencia para esos shows. Ellas solo mentían para apantallar a la gente y sacarle dinero a las personas a base de engaños y miedo. Pero aunque sus trances eran falsos, su maldad y su envidia sí eran muy reales. En mi casa somos muy especiales con la comida. La verdad, si no la cocina mi mamá, a casi nadie nos gusta comer cosas preparadas por fuera. Sin embargo, un día esta señora mandó un plato de mole. Mi mamá, por querer ser cortés y probar el detalle, comió un bocado. El resto lo guardó en el refrigerador. Esa noche, cuando mi papá llegó tarde de trabajar, mamá abrió el refrigerador para calentárselo, y un olor putrefacto, a puro animal muerto, inundó toda la cocina. El mole estaba completamente infestado de gusanos blancos. Pensamos que había sido un descuido, que no lo habíamos tapado bien y las moscas se habían metido. Pero ese bocado que mi madre le dio fue el inicio de la pesadilla. Ella ya se había embrujado. A los pocos días mi madre cambió por completo. Dejó de comer. No probaba una sola gota de agua y se pasaba la mayor parte del tiempo ida, con la mirada perdida en la nada. Sus labios, por la tremenda deshidratación, se le resecaron tanto que se le partieron en carne viva. Ella, que siempre era una persona muy limpia, bien vestida y arreglada, pasó a verse como alguien de la calle. Se estaba secando por completo. El punto de quiebre fue una tarde que regresé de trabajar. Encontré a mi madre tirada en el suelo, con la mitad del cuerpo fuera de la casa, mientras la puerta, empujada por el aire, se azotaba y la golpeaba una y otra vez. Por más que le hablaba, ella no reaccionaba. Como pude, la levanté del piso y la acomodé en la cama. A la media hora llegó mi papá y le expliqué la situación. En ese preciso momento llegó la hija de la vecina con una bolsa de papel sospechosa y la dejó tirada justo en la puerta. Eso encendió todas nuestras alarmas. Mi papá, ciego de la rabia, salió, agarró la bolsa y se la aventó con fuerza a la calle gritándole: «Llévate tu cochina brujería». Nunca supimos qué traía dentro ese papel. Por el enojo mi papá solo la aventó lejos, pero sabíamos que teníamos que buscar ayuda urgente. Por fortuna, cerca de la casa hay una capillita donde un señor hace curaciones. La llevamos con él y nos confirmó lo que ya sospechábamos. La tenían bien trabajada. El objetivo de ese daño era que mi mamá se volviera loca y sufriera poco a poco, secándose hasta morir. El curandero nos dio un tratamiento para empezar a tratarla, pero fue muy claro: tenemos que regresárselo. Mi mamá, por su buen corazón, no quería hacer el retorno, pero el Señor le advirtió: si no se lo regresas, esa oscuridad se va a quedar rezagada en ti. Vas a sufrir mucho más y vas a tardar años en curarte. El curandero le dijo que tenía que ir a confrontarlas de frente, cara a cara, pero con una condición: te vas a ir por un camino completamente diferente al que usas siempre, porque si usas tu ruta normal, ellas van a saber a qué vas,
En el trayecto hacia la casa de la vecina ocurrió algo sumamente extraño. Nos topamos en la calle con una amiga de mi mamá, que ya nos había ayudado antes cuando las cosas se pusieron feas. Ella le entregó a mi madre una estatuilla pequeña de la Santa Muerte. Como el curandero había sido muy claro en que una de ellas tenía que quedarse rezando de lejos, la amiga se plantó firmemente en la esquina de la calle, comenzando a rezar con fervor mientras nosotros avanzábamos. Cuando mi mamá llegó a la casa de la señora y la confrontó, preguntándole por qué le había hecho esa maldad, la brujería se manifestó físicamente. La vecina no pudo articular ni una palabra. En cuanto intentó hablar, comenzó a sufrir una tos seca y violenta, como si se ahogara con su propia saliva. En ese momento salió su esposo a defenderla, y al querer hablar le dio exactamente la misma tos ahogada. Salió la hermana, la cómplice de las estafas, y empezó a asfixiarse de la misma manera. Era una tos espantosa que no los dejaba respirar. Mientras esa agonía les daba a ellos, la amiga de mi mamá siempre estuvo en esa esquina, cumpliendo con su rezo. Pero lo verdaderamente extraño ocurrió con la figura al regresar a nuestro hogar. La pequeña estatuilla de la Santa Muerte apareció colocada perfectamente arriba de nuestro refrigerador, manifestando su protección. El karma de esa brujería no tardó en cobrar la cuenta completa, destruyendo a esa familia de la forma más exacta y dolorosa. Un tiempo después, el esposo de la vecina falleció de esa misma manera, ahogándose sin poder pasar aire ni agua, tal como querían ver morir a mi madre. Pero la justicia divina no paró ahí. Tiempo después de la muerte de su esposo, a la señora le cayó la enfermedad. Debido a una terrible diabetes, le tuvieron que amputar las piernas. A raíz de eso, sus órganos internos empezaron a fallar uno a uno, llevándola a una agonía espantosa, donde murió ahogándose en su propio sufrimiento. A los meses la hermana, la otra cómplice, perdió la razón por completo. Quedó loca y hoy en día vaga por las calles juntando piedras. Lastimosamente los hijos quedaron huérfanos al cuidado de la hermana más pequeña de la señora, pero por las vueltas de la vida y la sombra de esa casa, los niños tomaron rumbos no muy buenos. Dicen que la justicia divina tarda, pero llega, y a los que juegan con la fe para estafar y con la oscuridad para dañar a una familia inocente, la vida misma se encarga de marchitarlos en su propio veneno. Dicen que la justicia divina tarda, pero llega, y a los que juegan con la fe para estafar y con la oscuridad para dañar a una familia inocente, la vida misma se encarga de marchitarlos en su propio veneno. La envidia es un veneno silencioso que corrompe el alma de quien la guarda, un impulso tan bajo que es capaz de destruir a una familia entera con tal de ver caer al que brilla con luz propia. Pero este relato nos deja una lección contundente. En el mundo espiritual, toda acción tiene una reacción, y la maldad siempre regresa a su origen con el doble de fuerza. Al final, la luz siempre encuentra su camino para proteger a los inocentes. Si este relato les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. También me interesa mucho leerlos en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso de justicia divina? Que tengan una excelente y tranquila noche. Esto fue Relatos de las Sombras.